Píldoras de Historia Fácil, la regencia. Cuando Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, estableció en su testamento que la heredera al trono sería su hija Juana, Juana I de Castilla, apodada Juana la Loca, recogió también la salvaguarda de que en caso de que la inestabilidad emocional de Juana le impidiese cumplir con sus funciones regias, éstas pasarían a ser desempeñadas en su lugar por su padre Fernando el Católico, tal como sucedió. Sentaba así las bases de lo que sería en el futuro una de las causas de la regencia. Históricamente se definió la regencia como el gobierno provisional en un estado monárquico que ejerce un tercero, regente, cuando el monarca es menor de edad, está inhabilitado o ausente. En nuestra actual Constitución solo se recogen los dos primeros casos. Pero ¿quiénes eran los regentes? Tradicionalmente y en los casos de menores, este papel solía recaer en la madre, por entender que era quien mejor se podía encargar del cuidado y educación del menor hasta su mayoría de edad. Luego, los distintos textos legislativos han ido recogiendo la figura de la regencia hasta llegar a la Constitución de 1978, donde el artículo 59 señala que en el caso de ser menor de edad, la regencia será ejercida por el padre o la madre del rey y en su defecto por el pariente más próximo a sucederle en la corona, siempre que sea mayor de edad. En caso de inhabilitación del monarca y tras ser reconocida ésta por las Cortes, ejercerá la regencia el príncipe heredero si fuese mayor de edad. Si no lo fuese, se procederá como en el caso anterior hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. Si de acuerdo con lo anterior no hubiese ninguna persona a quien corresponda la regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales. Más allá de los preceptos legales, en el plano histórico, esta figura tuvo especial relevancia en las monarquías absolutas del siglo XV y siguientes, pues muchos monarcas fallecían relativamente jóvenes fruto de la menor esperanza de vida y los continuos enfrentamientos armados, que hacían que el príncipe o princesa heredera perdiesen a sus progenitores en no pocas ocasiones antes de alcanzar la mayoría de edad. Pero no todos los regentes actuaron con igual criterio, dependiendo de las circunstancias en que les tocó ejercer el cargo y su manera de entender éste. Así tenemos la referida regencia de Fernando II sobre su hija Juana la Loca, que tras la muerte de la reina Isabel llegó a instar su incapacitación, siendo recluida durante 46 años hasta su muerte en el castillo de Tordesillas en Valladolid. O la regencia durante la minoría de edad de Carlos II, hijo de Felipe IV, que asumió su madre Mariana de Austria, quien junto a su valido Fernando de Valenzuela pretendió seguir gobernando más allá de la mayoría de edad de Carlos, dada la salud quebradiza de éste. Pero la oposición del rey con la ayuda de su hermanastro y militar Juan José de Austria acabó con el destierro del valido y Mariana de Austria desplazada de la corte. Otro tipo de regencia se dio con motivo de la Guerra de la Independencia por la ocupación francesa en 1808. En dicha fecha se formó una Junta Central Suprema nacida de las diversas juntas provinciales que de manera espontánea se habían unido para enfrentarse a los franceses, dado el vacío de poder existente al permanecer el rey Fernando VII confinado en Francia por Napoleón. La Junta Central Suprema fue sustituida por un Consejo de Regencia en 1810, compuesto por 5 integrantes de la clase política, que permanecerían en el cargo hasta la celebración de Cortes Constituyentes que determinaran el sistema de gobierno que había de prevalecer, proceso que culminó con la aprobación de la primera Constitución española, la Constitución de Cádiz de 1812, de corte liberal y conocida como la Pepa al aprobarse el día de San José.
Tenemos también el ejemplo de regencias distintas entre sí de los tres últimos Borbones anteriores a la llegada de la democracia: Isabel II, su hijo Alfonso XII y el hijo de este, Alfonso XIII. Isabel contaba 3 años cuando falleció su padre Fernando VII, pasando a ejercer la regencia su madre María Cristina de Borbón. María Cristina descuidó la educación de su hija, dejándola en manos de terceros, tutores, maestros, y más preocupada por los amoríos con un oficial de la Guardia Real con el que contrajo matrimonio al año escaso de quedar viuda. María Cristina fue expulsada de España, desacreditada por dicho matrimonio y ser extremadamente beligerante con el movimiento liberal imperante en el momento. La sustituyó en la regencia el general Espartero, progresista. Se da la circunstancia de que para evitar nuevas regencias y dar estabilidad a la monarquía, se adelantó la mayoría de edad de Isabel II de los 16 a los 13 años. En el caso de Alfonso XII, ejerció la regencia durante unos meses el político conservador Cánovas del Castillo, tras el fracaso y caída de la Primera República en 1874, hasta el regreso de Alfonso, entonces príncipe de Asturias, del exilio al que partió junto a su madre Isabel II, tras estallar la Revolución de 1868, llamada la Gloriosa, promovida por los progresistas. Su vuelta supuso la restauración de la dinastía borbónica en España. Concluimos con una de las regencias más largas, la de Alfonso XIII, que nació siendo ya rey, pues su padre había fallecido 5 meses antes, pasando a asumir la regencia su madre María Cristina de Habsburgo, hasta la mayoría de edad de Alfonso con 16 años. María Cristina supo conjugar su papel de regente y madre, teniendo la prudencia de dejarse aconsejar por los líderes políticos de la época que se alternaban en el poder: el conservador Cánovas del Castillo y el progresista Mateo Sagasta. En definitiva, la regencia es un instrumento jurídico en regímenes monárquicos concebido para salvar el vacío del poder real en determinadas circunstancias, pero que por sí misma no garantiza la bondad en la gestión del regente designado, como ha quedado patente en distintos testimonios de nuestra historia.